¿Qué pasa? ¿Ah? Espérame. ¿Qué clase? ¿Tú estás en el hospital? Sí, ¿Dónde hospital tú estás? Tumatawag si Joanna sa akin, hindi ko nasagot. Merong emergency po mga amigo. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ah? Espérame. ¿Qué clase? ¿Tú estás en el hospital? Sí, ¿Dónde hospital tú estás? ¿Ah? En el hospital. ¿Dónde hospital tú estás? ¿Ah? Donde tú y yo hemos... Donde tú antes... Yo y tú venir antes. Como la China. Donde China. Donde chino. ¿Por qué tú enferma? ¿Qué enferma esto? Paludismo. Tifoidea. ¿Es la verdad? Es la verdad. No, la verdad te podía, no con tus ojos. ¿Ah? Enferma así, ojos así, mucho tifoidea. Ayer no dormir. Cuerpo todo dolor, cuerpo. Así. ¿Tú con quién? Yo aquí sola. ¿Cuándo tú vas a volver a casa? ¿Ah? Hala, nasa hospital si Joanna. Oy. ¿Ah? ¿Tú poner suero? ¿Poner suero? Sí, poner suero. ¿Ayer hasta hoy? Sí, ayer hasta hoy. Mal, no estoy bien. ¿Hasta ahora mal? Sí, hasta ahora mal. ¿Tu cuerpo qué? Mi cuerpo, dolor mucho. Cabeza, dolor, ojos, duele. Todo cuerpo y pierna duele. Dios mío. No puedo comer. ¿No puede comer? Sí. No. Ah, ¿Dónde niños? En casa, con Wesley. Dios mío. 3 veces tu cabeza mal, ¿no? Sí, desde antes, cabeza, dolor, ahora, desde ayer, mal, no dormir. Ah, por eso tú tienes fiebre ayer. Sí. ¿Qué hora tú venir a la hospital? Ahora, acaba de venir ahora. Ah, acabo de venir ahora. Sí, antes yo he ido en la policía. Senador. Oo. Después, Sí, después he venido aquí. después directamente ir al hospital. Sí, Después ha dicho tú tienes paludismo y tifoidea. sí, hacer análisis. Ahora ¿cómo estás tu cuerpo? Voy a esperar, acaba de poner suero. Acabas de poner el suero. Pero hasta ahora tu cuerpo mal. Sí, mal. Ajá. Mucho mal. Sí. Ay. Dios mío. Dolor. ¿Verdad? Por eso que yo he dicho, hay que comer mucho, después tomar medicina. Eso tres ¿ano? ¿Ah? No hay apetito. No hay Apetito, no. Sí, Apetito, no quiero comer. sí, cuando no hay apetito, hay que comer. ¿Cómo va a ser? Oh, Joanna, hay que comer, no puede así. sí. Yo comer boca, amargo.
no quiero comer, boca hace mal. Ah, Yo come. ¿amargo? Sí, mi boca amargo. ¿Ahora tú tienes fiebre? Naku, meron daw, ano kaya nangyari? Agarré un bless ahí. Sí, ¿ahora tú tienes fiebre? ¿Ah? Sí. Sí. Dios mío, Joanna. Ay, Pero ¿cuántos días tú, tú tienes dolor de cabeza? antes dolor de cabeza 4 días así. Después terminar Oo. 4 días. Sí. Ayer más dolor de cabeza. Ayer yo pensaba terminar, yo tomar paracetamol, terminar. Cuando yo dormir, no puedo dormir, todo cuerpo, dolor, mucho. Todo. Pero tú no sabes, tú tienes paludismo ayer. ¿Ah? No, yo no he venido en el hospital ayer. Oo. Sí. Después, solo ¿cuánto suero tú poner? Él poner. 2, ahora 1. 2. Sí. Uno terminar. Sí, falta otro. No, ahora 1 no terminar, falta poco terminar, poner otro. Pero ahora tu cuerpo poco bien. No bien. Cuerpo no bien, mal. Cuerpo dolor, ahora no. Pero no hay que, Joanna, no hay que salir a este hospital hasta no está bien. Sí. Oh, no hay que volver a casa hasta no termina, hasta tú no estás bien, ¿ah? Sí. Por esperar cuando yo estoy bien. Por favor, no hay que salir a este hospital. Sí. Pero hay que descansar bien. Sí. ¿Tú quieres ayuda? Sí, yo quiero ayudar. No, yo he dicho, yo quiero llamar a ¿cómo se llama? A Mónica para ayudar tú. Yo he llamado a Mónica hoy. Ella dice que va en el pueblo. Yo voy a llamar a ella. Yo dice ella que si puede venir en casa, yo estoy enferma. Ella dice va en el pueblo. Pueblo. ¿Tú no quieres ayuda nada con otra persona? Mimosa, mami Juana. ¿Quién? Mimosa. Mimosa antes. ¿Tu moza? Sí. Para ver tú. ¿Dónde está ella? ¿Dónde casa de ella? Sí, voy a llamarla. Ella puede venir aquí en Comandatina. Verme. Oh, sí, vale, yo. Comando China, donde antes tú venir, ¿no? Sí, en Comandatina, donde el chino, donde cruce, donde hay semáforo. Oh, para ver tú. Dios mío. Por favor, avisarme, ¿ah? Oh. Pero ¿qué has dicho de policía? Director ya ha firmado. Director firmado de pasaporte. Sí, de pasaporte ya firmado. Después. De resguardo de pasaporte ya firmado. O después. ¿Qué va a hacer? Yo he ido en senador a terminar de escanear. Ahora yo esperar mañana o pasó mañana me va a llamar. Después. Coger pasaporte. Va a terminar mañana o pasa mañana. Sí. Solo coger pasaporte. Sí, todo ya firmado. Sí, me ha dicho. Sí. Oye, Joanna, hay que avisarme cómo va tu situación, ¿no?
Hay que, por favor, mejor tomar zumo o tomar medicamento. Porque paludismo y taipudía no está bien. Así. Ay, ano naman ang signal na naman. Kaya anong nangyari? Ano po siya mga amigo, meron daw siya sakit at paano i-explain, kailangan bali ang nakakabigla naman na bigla siyang dinala sa ospital mga amigo. Meron pa nag-message kasi sa akin, nag-live po ako, ito. Sabi niya nagulat ako. Kahapon pa kasi siya, kahapon pa po kasi mga amigo, masama yung pakiramdam ni Joanna. Nagulat ako, nag-send na lang siya sa akin ng ganito, na meron siyang sakit daw. Nung isang araw pa masama pakiramdam niya, di ba na sama ko sa vlog, masakit ang ulo. Nung pala, meron na pala siyang typhoid at saka malaria. Alam nyo pa, pagka typhoid at saka malaria pinagsabay, talagang malakas po yun. Nangyayari po yun. Yung iba ay namamatay na lang po. Kaya po sabi ko sa kanya, uminom kasi, sinabihan ko na siya kahapon, sabi ko uminom siya ng vitamin C. Opo, pasensya po, malakas po yung malakas po yung aking boses kasi po maingay po dito sa may labas. Nasa nagulat na lang ako, nasakit po ako bigla akong, kaya pala kagabi sabi ko, Joanna, parang iba na pakiramdam mo. Sabi ko sa kanya, oo, masama pakiramdam ko, sabi niya. Sabi ko, ilang araw na yung masama pakiramdam mo? Apat na araw? 3 araw. Tapos ngayon pa. Kaya sabi ko sa kanya, uminom siya ng vitamin C, yung inilalagay sa tubig, tapos inumin niya kasi malakas po yun, makapagpagaling. Sabi ko, tawagan ko si Mami Kuana para po mapuntahan siya. So kukontahin ko si Mami Kuana, baka sakaling mapuntahan siya, tingnan ko kung ano yung sitwasyon niya. Naawa ako kay Joanna. Buti na lang po mga amigo, ngayon meron tayong contact sa kanya. At hindi niya, alam niyo po mga amigo, sa Equatorial Guinea, ganyan po talaga ang buhay doon. Kung hindi malaria, typhoid, minsan nagsasabay. Mas matindi po talaga yung typhoid tsaka yung malaria pagka nagkasabay. Opo, talaga, kaya pala kagabi, kahapon, mainit pero nilalamig siya. Pero sure po na yan yung sakit niya. Kasi kahapon sabi niya, ang typhoid po tsaka malaria mga amigo, kapag ka po maaraw, mainit, tinalamig ka. Tapos pag malamig naman, init na init. Pag malamig naman, parang init na init ka. Baligtad po mga amigo. Kaya sabi ko kay Joanna kahapon, Joanna, uminom ka na agad ng vitamin C. Kasi kapag ka uminom ka agad na vitamin C, automatic yun, maging okay ka na. Kasi ang typhoid tsaka malaria, sobrang hina mo talaga. So kailangan mo talagang kumain. Kasi kahapon ko pa siya pinakakain, wala daw siyang appetite. Tingnan natin mga amigo, tawagan ko si Mami Kuana, baka sakali na tulungan siya. Kasi si Wesley mag-isa lang sa bahay. Actually kaya naman niyang alagaan yung dalawang kapatid niya. Kaya lang inaala ko si Joanna walang kasama, si Monica daw nasa ibang lugar daw. Ayun ako, Diyos ko. Kaya sabi ko, napakahirap na, kaya nga pura-pura si Joanna makapunta sa Pilipinas dito, di ba? Para po para po at least kahit pa paano pag nakarating sa Pilipinas, wala kang pag-asa kasi sa kanila. At yun, nagkasakit. Nandun pa si Sophie tsaka si Lima before, ganyan din, nagkasakit na dumating doon. Lahat sila, mga nagkasakit. Kaya sabi ko pagaling siya. So yun po mga amigo, tatawagan ko na po si Mami Kuana, baka sakali na pwede niya puntahan. Alam naman niya yung yung lugar kung saan. Ay nako. So ayun po mga, pagpray natin si Joanna mga amigo na gumaling. Ako yung promise mga amigo, ang malaria at saka typhoid talagang nakakamatay. Hindi biro po yung pagkasabay na sabay. Pagka malaria okay, kahit pa paano madaling labanan, pero pagka nagkasabay po hindi po okay mga amigo. So yun po mga amigo, i-update ko po kayo. Salamat po.